Buenos días, bienvenido. Buenos días. Primero agradecer la invitación a esta inusual invitación al canal del Estado. Y digo así porque en verdad es poca las posibilidades que uno tiene para acceder a los medios de comunicación del Estado. Y quisiera, antes de ir al tema que me has planteado, hacer un comentario en relación a lo que es nuestra posición en relación a este problema de los medios de comunicación del Estado. Para nosotros, como medios del Estado, debieran estar abiertos a todas las corrientes de opinión, a todas las corrientes del pensamiento de los venezolanos. Lamentablemente, no ha sido así. Y los medios de comunicación del Estado se han convertido esencialmente en medios de publicidad y propaganda del régimen. Nosotros hemos venido criticando sistemáticamente esta posición y creemos que indudablemente esto afecta gravemente al sistema democrático venezolano. El hecho de que los medios del Estado estén al servicio solo de una parcialidad política tiene una incidencia grave en las relaciones entre los venezolanos. Ahora, usted se refiere a los medios del Estado. Sí. Los medios privados. ¿Qué evaluación también usted le hace a los medios privados? ¿Y por qué la pregunta? Que hemos visto medios de comunicación privados ampliamente identificados con sectores de la derecha y de la oposición acá en el país. Sí, los medios de comunicación privados también incurren en el sesgo informativo, en el sesgo editorial, dependiendo de la ubicación de los dueños de los medios de comunicación. Pero los que tienen de verdad la obligación de darle respuesta a todas las opiniones en Venezuela son los medios del Estado. O sea, los medios privados sí pueden violar la ley. No, yo no digo que puedan violar la ley. Digo que el que está obligado, de acuerdo con la Constitución, son los medios del Estado, porque el Estado es de todos los venezolanos. Y la gente que consume medios privados no tiene derecho a conocer las opciones políticas. Le pregunto, no son privados. Nosotros criticamos a los medios públicos y a los medios privados. Y, por ejemplo, en estos momentos está ocurriendo una cosa, a nuestro juicio, lamentable, que es que tanto los medios públicos como los medios privados se han dado a la tarea de tratar de presentarle a los venezolanos como que si solo existieran dos opciones, la opción del oficialismo y la opción de la MU. Tratan de invisibilizar al resto de las opciones políticas que están presentes en la escena política nacional. ¿Y cuál es la opción esta es una acción condenable tanto a los medios públicos como a los medios privados. Claro, pero usted puede decirlo acá sentado en BTV, le invito a que trate de hacerlo en el Nacional. Ahora vamos al tema, si le parece, señor Segundo, que nos compete. Usted dice, bueno, nos tienen bloqueados y tal, y que ¿cuál es la propuesta del movimiento al socialismo para los electores que busquen una opción distinta a la del Gran Pueblo Patriótico y a la de la MUT? Bueno, nosotros hemos venido señalando la siguiente cuestión. Primero, nosotros somos una fuerza de oposición a este régimen, a pesar de que en sus inicios participamos de él. Nos retiramos porque entendimos que había escogido un camino equivocado, un camino que se centraba en el personalismo, el autocrático, etcétera, y en general decidimos abandonar esa postura y mantener lo que ha sido, yendo al punto que tú planteabas originalmente, la posición del MAS. Para nosotros el socialismo tiene que ser esencial y fundamentalmente democrático. Incluso el MAS surge es como una ruptura con el pensamiento autocrático que se lanzaba desde la Unión Soviética y que se pretendía, a través del cual se pretendía dirigir a todo el movimiento progresista y revolucionario del mundo. ¿Usted está de acuerdo con la igualdad, con la justicia social? Totalmente de acuerdo con la igualdad, con la justicia social, y he luchado toda mi vida por eso. He luchado desde muy temprana edad en esta corriente de pensamiento que es la izquierda. Yo soy un hombre de izquierda y siempre he estado en esa línea, en esa dirección. Lo que ocurre es que lograr la justicia, la igualdad, no puede hacerse en sacrificio de la democracia y de la libertad. Volviendo al tema y a la pregunta de Jordán, propuestas concretas del partido político Movimiento al Socialismo de cara a este proceso electoral del 6 de diciembre. Usted dice, no estamos con el Gran Pueblo Patriótico, no estamos con la MU, somos otra opción. ¿A qué opción se refiere? Queremos primero romper esa polarización. Creemos que
una de las cosas que más daño ha hecho a Venezuela en este periodo es ese esquema de polarizado, de pretender que solo existen dos maneras de ver al mundo, dos maneras de ver la sociedad, dos maneras de enfrentar los problemas. Ese esquema nos ha llevado a una confrontación prácticamente irracional y a nuestro juicio sin salida, porque ninguno de los dos grupos tiene por sí mismo capacidad de resolver los problemas. Nosotros lo que estamos planteando es que los problemas de Venezuela tenemos que abordarlo en conjunto todos los venezolanos, con nuestra diversidad de pensamiento, con nuestras diversas posiciones ideológicas y políticas, y que es en el debate, en el diálogo, en la búsqueda de soluciones conjuntas como podemos entrar a resolver los problemas y fundamentalmente a resolver la grave crisis a que nos ha conducido las políticas equivocadas de este régimen. Ahora, señor Segundo, usted ha tocado un tema interesante para todos, ¿no? Yo digo, de hecho, en una promo por allí, que la guerra económica no discrimina, ¿no? A usted, igual que a mí, le pasa que tal vez el sueldo que tiene Bueno, no mira, alcanza. yo no ¿Hay creo en alguna guerra propuesta? económica. Pero- Yo creo que los graves problemas que tiene nuestra sociedad en estos momentos en el orden económico y social no se derivan ¿Usted sabe dónde estaba yo ayer, señor de una Segundo? guerra económica, Pero se ¿le derivan puedo dar un de dato? políticas equivocadas. ¿Le puedo dar un Las dato? políticas equivocadas dan posibilidad a que se desarrollen cuestiones indeseables como la especulación y cuestiones de este tipo, donde tú podrías criticar que hay gente que se dedica a la especulación, es cierto, pero que esa no es la causa del problema. La causa está en las políticas O equivocadas sea, que que se han ustedes como adoptado. movimiento del socialismo plantearían, por ejemplo, hablando, ya que no creen en guerra económica, aunque yo vengo ayer de una fábrica cuyos dueños decidieron cerrarla hasta el 3 de diciembre para no producir pollo, se lo dejo como dato para que investigue, como político. Ya que no creen eso, la libertad de mercado, por ejemplo, o la liberación del dólar. Le pregunto para que le ofrezca a sus electores cosas No, sí, concretas para que puedan nosotros votar. creemos que el mercado juega un papel importante en el desenvolvimiento económico. Entendemos que el Estado tiene que jugar un papel importante en el establecimiento de controles, en la regulación del funcionamiento del mercado, pero no puede sustituir al mercado. Esa es una convicción que nosotros tenemos y lo da el estudio y la experiencia de todos estos problemas. Ninguno de los intentos de transformación que se hayan montado sobre la exclusión del Estado como un mecanismo necesario en el curso de un proceso económico, ha tenido resultados. Tenemos el fracaso de la Unión Soviética, el fracaso de Cuba, el fracaso de distintas sociedades en ese intento. Estados Unidos no Quizás fracasó con buenas económicamente, intenciones, señor. quizás con Señor buenas Segundo. intenciones, pero han fracasado. Quizás con buenas intenciones, pero han fracasado. Y yo creo que en el caso de Venezuela es también esa intención, con las buenas intenciones que se pueda tener, se han cometido errores en esa dirección que han conducido a esta crisis que hoy tenemos. Y Grecia, Estados Unidos, esas crisis no existen. No, sí, existen también, existen. Entonces lo que yo digo es que no hay un modelo único que se pueda pretender ser la solución para todos los problemas. Pero- Y aquí el problema es que hay que entender que hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de ubicarse frente a las circunstancias y que en consecuencia lo que hay es que buscar el diálogo, el entendimiento entre todos esos factores para buscar los puntos de encuentro que nos permitan adelantar en la solución de los problemas. Y si nos vamos a soluciones concretas de esos problemas a los que usted hace referencia, propuestas concretas a través de la legislación que desde el partido político que usted representa propondría. Mira, nosotros primero tenemos la idea de que aquí hay que transformar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que empezar a cumplir el rol que constitucionalmente le corresponde. La Asamblea Nacional dejó de ser eso. La Asamblea Nacional dejó de cumplir su papel fundamental, que es legislar, cuando transfirió las facultades legislativas al Poder Ejecutivo y específicamente al Presidente de la República. Esa es una cuestión que solo se puede hacer o se debe hacer en circunstancias muy especiales, muy particulares, pero aquí se ha convertido en la norma, renunciando a un poder tan importante como es la Asamblea Nacional a su facultad de legislar. Igualmente ha perdido la Asamblea Nacional su facultad contralora. El Poder Ejecutivo necesita ser controlado y esa es la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Aquí no se controla, aquí no se supervisa, aquí no se pide cuentas a los ministros, a ningún factor del Poder Ejecutivo
en relación a su gestión, etc. Entonces la Asamblea Nacional tiene que empezar a cumplir ese rol. Igualmente la Asamblea Nacional tiene que ser el gran escenario donde se discutan los problemas del país abiertamente. No puede ser un escenario para la politicaría, para la confrontación, para la descalificación, sino para la búsqueda de soluciones. Ese es el primer gran esfuerzo que hay que hacer cuando uno llega a la Asamblea Nacional. Y a partir de allí, abriendo unas condiciones para el diálogo, empezar a discutir los distintos problemas, tomando en cuenta las distintas opiniones y buscar los puntos de encuentro para solucionar los problemas. Ahora, señor Segundo, tomando esa idea, en la cual estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿cómo se hace eso en una asamblea donde los factores que la componen no participan? Es decir, hay un récord de inasistencia de los sectores de oposición al Parlamento. Mira, yo critico la inasistencia. Yo fui parlamentario, yo estoy parlamentario jubilado hoy. Yo fui parlamentario y asistía permanente, trabajaba permanentemente y cumplía mis responsabilidades en el Congreso de la República en el cual participé. Y sé que el problema no es simplemente un problema de asistencia, es un problema de la manera como se conduzcan y con qué criterios se trabaje en las asambleas nacionales. Esa Asamblea Nacional no ha dado posibilidades de que haya un debate serio, un debate responsable. Los debates que debieran hacerse se niegan, y si no se niegan, se dan simplemente para descalificar, se dan para incriminar a otros, al otro factor, y se aplican las aplanadoras de manera tal que es imposible que haya un debate serio, un debate constructivo. Pero eso es verdad. Eso Esto no justifica las inasistencias y la irresponsabilidad de quienes, habiendo sido electos para representar al pueblo, no cumplen sus compromisos, no cumplen sus responsabilidades en la Asamblea. Pero el problema es la manera como se ha conducido. Incluso el reglamento que se estableció para conducir la Asamblea es un reglamento antidemocrático. Incluso un reglamento que viola un principio fundamental, que es que el parlamentario debe tener libertad de conciencia para votar, para opinar, para tomar sus decisiones. Y eso se ha pretendido negar. Aquí se pretendió con una cuestión que se llama la ley antitalanquera, simplemente para ubicar a la gente, obligar a la gente a estar con el grupo, el político que lo eligió y no conforme a su conciencia, que es lo que establece la Constitución. ¿El MAS es oposición hoy en día? El MAS es oposición. El MAS estuvo de acuerdo, avaló guarimbas, cierres de vías, actos terroristas que se generaron en nuestro país. El MAS no ha avalado ni cierres de vías, ni guarimbas, ni actos terroristas en ningún momento. Nosotros participamos en la oposición. Aquí no hay una sola oposición. Aquí la oposición no es la MUG. La MUG es una parte de la oposición. Nosotros participamos en la MUG y en la MUG estuvimos con posiciones críticas frente a muchos problemas. Y nos separamos por diferencias políticas en el enfoque como se tenían sobre las cuestiones. Nosotros hemos considerado que el problema aquí no es radicalizar y polarizar a la sociedad para confrontar a unos grupos contra otros, sino que hay que buscar el entendimiento, el diálogo y la reconciliación de los venezolanos para poder encontrar salidas. Consideramos que la MUD nunca ha sido una dirección real de la oposición, sino simplemente un acuerdo parlamentario, un acuerdo electoral que funciona en los momentos electorales, pero no ha habido una dirección real de la oposición, y allí hay distintas posiciones en relación a los problemas. Y hemos criticado y condenado esos actos de radicalismo que niegan la posibilidad del diálogo. Por ejemplo, eso que tú dices, nosotros nos enfrentamos a una idea que hubo el año pasado, cuando después de las elecciones del 2013, en el 2013, después de las elecciones, cuando se fue a las elecciones municipales, pretender convertir las elecciones municipales en un plebiscito para que la gente se definiera entre Maduro y Enrique Capriles, cuando lo que estaba planteado ir a las regiones, a las localidades, a que las regiones y las localidades eligieran sus liderazgos propios. Eso era lo que estaba planteado. No estaba planteado ir a un referéndum, a un plebiscito entre Maduro y Capriles, sino estaba planteado buscarle solución a los problemas del país. Igualmente estuvimos de acuerdo posteriormente con la propuesta esa de la salida que se realizó a principios del año pasado, y la condenamos públicamente antes que muchísimos otros, incluso creo que antes que el propio gobierno, porque desde el momento en que se expresó el 23 de enero que se hizo pública, nosotros asumimos claramente una posición de deslinde con posturas como esa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Segundo Meléndez, presidente del Partido Político Movimiento del Socialismo, gracias por acompañarnos en este desayuno.